En el primer video observamos las distintas evaluaciones que se hacen a los pares craneales. Esto con el fin de evaluar el olfato, la visión, la motilidad ocular, la sensación de la cara y el ojo, los músculos de la cabeza y el cuello y la función vestibular. Para evaluar el par craneal 1, se tapa un orificio de la nariz del paciente y se les pone a olores con el fin que él distinga qué tipos de olores está percibiendo. Para evaluar el par craneal 2, se va a usar una cartilla con colores. Esto con colores o puede ser con letras, ¿no? Esto a una distancia prudente del paciente. Primero con los dos ojos, luego se tapará un ojo. Después se va a calcular el tamaño de las pupilas. Para la motilidad ocular, se evalúa el par craneal 3, 4 y 6, que básicamente el paciente tiene que mirar a una dirección. Y luego se le pide al paciente que siga el movimiento del dedo del evaluador. Primero con los dos ojos, luego con un solo ojo. Luego se va a cubrir los ojos y se va a observar que si al abrir el paciente hay la presencia de un estrabismo. Para evaluar el par craneal 5, se toca la córnea del paciente con un hisopo y se le pide al paciente que indique en qué parte se le está tocando. Para evaluar la función motora, se va a evaluar los músculos de la masticación. Esto quiere decir que se le va a pedir al paciente abrir y cerrar la boca, pero esto se va a poner una resistencia. También se evalúa el temporal y el macetero para ver su fuerza y su masa. Y por los costados los pterigoideos, ¿no? Y también se pone un dedo y con un martillo de reflejos se evalúa el reflejo del macetero. Para evaluar el par craneal ojo, se le va a pedir al paciente que eleve las cejas y los ojos lo más que se pueda. Y luego se le pedirá cerrarlos lo más fuerte también que pueda. Y se intentará hacer abrir contra la resistencia. Lo mismo va a pasar al momento que va a inflar las mejillas. También se va a hacer la resistencia para desinflarlas. Y después se le va a pedir al paciente que muestre los dientes, ¿no? Esto con el fin de ver si hay una contracción del músculo platisma, ¿no? Para evaluar el par craneal 8, que es la audición, se frota los dedos hacia el costado del paciente, esto con el fin de distraerlo, ¿no? Ya que luego el evaluador se tapará la boca y susurrará algo. Y se le va a pedir al paciente que lo repita. Luego, con el diazepam, que es un instrumento, primero se golpea en la mano y se coloca en la mastoides del paciente. Se le pide al paciente que avise en qué momento deja de oír. Luego, para evaluar de otra manera, se pone el diapasón a 2 centímetros de los oídos y se le va a pedir lo mismo al paciente, ¿no? Que avise en qué momento deja de oír. Luego, se golpea el diazepam y se pone en la frente. Esto para avisar por qué lado el paciente va a escucharlo más, ¿no? Y en el lado que el paciente nos indique que lo escucha más, quiere decir que ahí se va a ver la pérdida conductiva auditiva. El vestibular se evalúa si hay vértigo, ¿no? El paciente va a estar en posición sedente, se le gira la cabeza en 40 grados. Al acostarse en la camilla con los ojos abiertos, con la misma cabeza también rotada, pero esto ya también va a ser del lado contrario. Si se presenta un vértigo, quiere decir que va a ser un vértigo agudo, ¿no? El reflejo óculo-vestibular se evalúa con la prueba de impulso cefálico, ¿no? Que en esta básicamente se pide mirar fijamente algo y se le hacen movimientos en la cabeza. Para evaluar el par craneal 9 y 10, se va a pedir elevar el paladar del paciente y ver si este eleva de manera simétrica y normal, ¿no? Y se le va a pedir al paciente hacer sonidos como I, A, ¿no? Para evaluar el par craneal 5 o 11 que diga, se evalúa la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y del trapecio. Para evaluar el trapecio, se va a pedir que eleve los hombros contra resistencia. Y para evaluar el esternocleidomastoideo, se le pide que rote la cabeza contra resistencia también. Para evaluar el par craneal 11, básicamente se le pide sacar al paciente la lengua, ¿no? Y ver si esta se saca con desviaciones o se saca de la manera normal. Si se presentan desviaciones, bueno, hay la sospecha de la enfermedad de Lela, ¿no? Y hay que observar si se va a presentar fasciculaciones, ¿no? Y después se va a observar qué tan fuerte empuja el paciente la lengua contra la resistencia en este síntoma.
Luego, en el video 2, vimos un caso clínico de un señor con afectación del nervio glosofaringio y trigémino, ¿no? Para este tipo de enfermedades se realizan pruebas de función motora. Esto con el fin de ver si el macetero y el mandibular se produce un cierre de boca con normalidad, ¿no? Tanto también como para la apertura. Y también evaluar los movimientos faciales como la expresión facial y si hay un correcto cerrado y abertura de los ojos. También ya que está afectado el nervio glosofaringio y este afecta la lengua, se tiene que realizar una prueba sensitiva, ¿no? Para ver si el paciente distingue entre sabores ácidos y amargos. Esto se realiza en los 2 tercios anteriores de la lengua.